A pesar de la advertencia de que no hubiera manifestaciones públicas a su llegada, una alegre cabalgata salió a recibirlo en el puerto, y el gobernador Posada Gutiérrez preparó una banda de músicos y juegos de pólvora para 3 días. Pero la lluvia desbarató la fiesta antes de que la comitiva llegara a las calles del comercio. Fue un aguacero prematuro de una violencia arrasadora, que desempedró las calles y desbordó las aguas de los barrios pobres, pero el calor se mantuvo imperturbable. En la confusión de los saludos, alguien volvió a incurrir en la tontería eterna: aquí hace tanto calor que las gallinas ponen los huevos fritos. Este desastre habitual se repitió sin ninguna variación en los 3 días siguientes. En el letargo de la siesta, una nube negra que descendía de la cordillera se plantaba sobre la ciudad y desventraba en un diluvio instantáneo. Luego volvía a brillar el sol en el cielo diáfano con la misma inclemencia de antes, mientras las brigadas cívicas despejaban las calles de los escombros de la creciente y empezaba a concentrarse en las crestas de los cerros de la nube negra de la mañana. A cualquier hora del día o de la noche, adentro o afuera, se oía resollar el calor. Postrado por la fiebre, el general soportó a duras penas la bienvenida oficial. El aire hervía a borbotones en el salón del cabildo. Pero él salió del paso con una plática de obispo escaldado que pronunció muy despacio y con la voz a rastras, sin levantarse de la poltrona. Una niña de 10 años con alas de ángel y un traje de volantes de urgaza recitó de memoria, ahogándose en la prisa, una oda a las glorias del general. Pero se equivocó. Volvió a empezarlo por donde no era. Se le traspapeló sin remedio. Y sin saber qué hacer, fijó en él sus ojitos de pánico. El general le hizo una sonrisa de complicidad y le recordó los versos en voz baja. El brillo de su espada es el vivo reflejo de su gloria. En los primeros años de su poder, el general no desperdiciaba ocasión de hacer banquetes multitudinarios y espléndidos, e incitaba a sus invitados a comer y a beber hasta la embriaguez. De ese pasado regio, le quedaban los cubiertos personales con su monograma grabado, que José Palacio llevaba a los convites. En la recepción de Honda, aceptó tomar la cabecera de honor, pero solo se tomó una copa de aporto, y apenas sí probó la sopa de tortuga de río, que le dejó un gusto desdichado. Se retiró temprano al santuario que le tenía listo en su casa el coronel Posada Gutiérrez. Pero la noticia de que al día siguiente esperaban el correo de Santa Fe le espantó un poco el sueño que le quedaba. Presa de la zozobra, volvió a pensar en su desgracia después de la tregua de 3 días, y volvió a atormentar a José Palacios con preguntas viciosas. Quería saber qué había ocurrido desde que él se fue. ¿Cómo sería la ciudad con un gobierno distinto al suyo? ¿Cómo sería la vida sin él? En alguna ocasión, de pesadumbre, había dicho: América es un medio globo que se ha vuelto loco. Aquella primera noche de Honda hubiera tenido más razón para creerlo. La pasó en vilo, crucificado por los zancudos, pues se negaba a dormir con mosquitero. A veces daba vueltas y vueltas, hablando solo por el cuarto. A veces se mecía a grandes bandazos en la hamaca. A veces se enrollaba en la manta y sucumbía a la calentura, desvariando casi a gritos en un pantano de sudor. José Palacios veló con él, contestando a sus preguntas, dándole la hora cada instante con sus minutos contados, sin necesidad de consultar a los relojes de Leontina que llevaban prendidos de los ojales del chaleco. Le meció la hamaca cuando él no se sintió con fuerza para impulsarse solo, y espantó a los zancudos con un trapo hasta que consiguió dormirlo más de 1 hora. Pero despertó de un salto poco después del amanecer, cuando oyó ruido de bestias y voces de hombres en el patio, y salió en camisa de dormir para recibir el correo. En la misma recua llegó el joven capitán Agustín de Iturbide, su edecán mexicano, retrasado en Santa Fe por un inconveniente de última hora. Llevaba una carta del mariscal Sucre, que era un lamento entrañable por no haber llegado a tiempo a las despedidas. En el correo llegó también una carta escrita por 2 días antes por el presidente Caicedo. El gobernador Posada Gutiérrez entró poco después en el dormitorio con los recortes de los periódicos dominicales, y el general le pidió que leyera las cartas, pues todavía la luz
era exigua para sus ojos. La novedad era que en Santa Fe había acampado el domingo, y numerosas familias con sus niños invadieron los potreros con canastos de lechón asado, sobre barriga al horno, morcillas de arroz, papas nevadas con queso fundido, y almorzaron sentadas en la hierba bajo un sol radiante que no se había visto en la ciudad desde los tiempos del ruido. Este milagro de mayo había disipado el nerviosismo del sábado. Los alumnos del colegio de San Bartolomé habían vuelto a echarse a la calle con el sainete demasiado visto de las ejecuciones alegóricas, pero no encontraron ninguna resonancia. Se dispersaron aburridos antes del anochecer, y el domingo cambiaron las escopetas por los tiples y se les vio cantando bambucos por entre la gente que se calentaba en el sol en los potreros, hasta que volvió a llover sin ningún anuncio a las 5 de la tarde y se acabó la fiesta. Posada Gutiérrez interrumpió la lectura de la carta. «Ya nada de este mundo puede salpicar vuestra gloria», le dijo el general. «Digan lo que digan, su excelencia seguirá siendo el más grande de los colombianos hasta los confines del planeta». «No lo dudo», dijo el general, «si bastó con que me fuera para que el sol volviera a brillar». Lo único que le indignó de la carta fue que el propio encargado de la presidencia de la República incurriera en el abuso de llamar liberales a los partidos de Santander como si fuera un término oficial. No sé de dónde se arrogaron los demagogos del derecho de llamarse liberales, dijo. Se robaron la palabra, ni más ni menos, como se roban todo lo que les cae en las manos. Saltó de la hamaca y siguió desahogándose con el gobernador mientras medía la habitación de un extremo al otro con sus trancos de soldado. La verdad es que aquí no hay más partido que el de los que están conmigo y el de los que están contra mí, y usted lo sabe mejor que nadie, concluyó. Y aunque no lo crean, nadie es más liberal que yo. Un emisario personal del gobernador llevó más tarde el recado verbal de que Manuela Sáenz no le había escrito porque los correos tenían instrucciones terminantes de no recibir sus cartas. Lo había mandado la propia Manuela, quien en la misma fecha dirigió al presidente encargado una carta de protesta por la prohibición, y ese fue el origen de una serie de provocaciones de ida y vuelta que había de terminar para ella con el destierro y el olvido. Sin embargo, al contrario de lo que esperaba Posada Gutiérrez, que conocía de cerca los tropiezos de aquel amor atormentado, el general sonrió con la mala noticia. Esos conflictos son el estado natural de mi amable loca, dijo. José Palacios no ocultó su disgusto por la falta de consideración con que fueron programados los 3 días de honda. La invitación más sorprendente fue un paseo a las minas de plata de Santa Ana, a 6 leguas de allí. Pero más sorprendente fue que el general la aceptara, y mucho más sorprendente que descendiera a una galería subterránea. Peor aún, en el camino de regreso, a pesar de que tenía fiebre alta y la cabeza a punto de estallar por la jaqueca, se echó a nadar en un remanso del río. Lejos estaban los días en que apostaba a cruzar un torrente llanero con una mano amarrada, y aún así ganarle al nadador más diestro. Esta vez, de todos modos, nadó sin fatiga durante media hora, pero quienes vieron su costillar de perro y sus piernas raquíticas no entendieron que pudiera seguir vivo con tan poco cuerpo. La última noche, el municipio le ofreció un baile de gala, al que se excusó de asistir por el cansancio del paseo. Recluido en el dormitorio desde las 5 de la tarde, dictó a Fernando la respuesta para el general Domingo Caicedo, y se hizo leer varias páginas más de los episodios galanes de Lima, de alguno de los cuales había sido el protagonista. Después tomó el baño tibio y se quedó inmóvil en la hamaca, oyendo en la brisa las ráfagas de música del baile en su honor. José Palacios lo hacía dormido cuando le oyó decir: ¿te acuerdas de ese vals? Silbó varios compases para revivir la música en la memoria del mayordomo, pero este no lo identificó. Fue el vals más tocado la noche que llegamos a Lima desde Chuquisaca, dijo el general. José Palacio no lo recordaba, pero no olvidaría jamás
la noche de gloria del 8 de febrero de 1826. Lima les había ofrecido aquella mañana una recepción imperial, a la que el general correspondió con una frase que repetía sin falta en cada brindis: en la vasta extensión del Perú no queda ya ni un solo español. Aquel día estaba sellada la independencia del continente inmenso que él se proponía convertir, según sus propias palabras, en la Liga de Naciones más vasta, o más extraordinaria, o más fuerte que ha aparecido hasta el día sobre la tierra. Las emociones de las fiestas se le quedaron asociadas al vals que había hecho repetir cuantas veces fueron necesarias, para que ni una sola de las damas de Lima se quedara sin bailarlo con él. Sus oficiales, con los uniformes más deslumbrantes que se vieron en la ciudad, secundaron su ejemplo hasta donde les alcanzaron las fuerzas, pues todos eran valseadores admirables, cuyo recuerdo perduraban en el corazón de sus parejas mucho más que la gloria de la guerra. La última noche de Honda abrieron la fiesta con el vals de la victoria, y él esperó en la hamaca a que lo repitieran, pero en vista de que no lo repetían, se levantó de golpe. Se puso la misma ropa de montar que había usado en la excursión a las minas y se presentó en el baile sin ser anunciado. Bailó casi 3 horas, haciendo repetir la pieza cada vez que cambiaba de pareja, tratando quizás de reconstruir el esplendor de antaño con la ceniza de sus nostalgias. Lejos quedaban los años ilusorios en que todo el mundo caía rendido, y solo él seguía bailando hasta el amanecer con la última pareja en el salón desierto. Pues el baile para él, una pasión tan dominante que bailaba sin pareja cuando no la había, o bailaba solo la música que él mismo silbaba, y expresaba sus grandes júbilos subiéndose a bailar en la mesa del comedor. La última noche de Honda tenía ya las fuerzas tan disminuidas que debía restablecerse en los intermedios aspirando los vapores del pañuelo embebido de agua de colonia. Pero bailó con tanto entusiasmo y con una maestría tan juvenil que sin habérselo propuesto desbarató las versiones de que estaba enfermo de muerte. Poco después de la medianoche, cuando regresó a casa, le anunciaron que una mujer lo esperaba en la sala de visitas. Era elegante y altiva y exhalaba una fragancia primaveral. Estaba vestida de terciopelo, con manga hasta los puños y botas de montar de cordobán más delicado, y llevaba un sombrero de dama medieval con un velo de seda. El general le hizo una reverencia formal, intrigado por el modo y la hora de la visita. Sin decir una palabra, ella puso a la altura de sus ojos un relicario que colgaba en su cuello con una larga cadena, y él lo reconoció asombrado. «Miranda Lindsay», dijo. «Soy yo», dijo ella, aunque ya no la misma. La voz era grave y cálida, como de violonchelo, perturbada apenas por el leve rastro de su inglés materno. Debió avivar en él recuerdos irrepetibles. Hizo retirar con una señal de la mano al centinela de servicio que lo cuidaba desde la puerta, y se sentó frente a ella, tan cerca de ella que casi se tocaban las rodillas, y le tomó las manos. Se habían conocido 15 años antes en Kingston, donde él sobrellevaba su segundo exilio, durante un almuerzo casual en casa del comerciante inglés Maxwell Hislop. Ella era la hija única de Sir London Lindsay, un diplomático inglés jubilado en un ingenio azucarero de Jamaica para escribir unas memorias en 6 tomos que nadie leyó. A pesar de la belleza ineludible de Miranda y del corazón fácil del joven proscrito, este estaba entonces demasiado inmerso en sus sueños y muy dependiente de otra para fijarse en nadie. Ella había de recordarlo siempre como un hombre que parecía mucho mayor de sus 32 años, óseo y pálido, con patillas y bigotes áspero de mulato, y el cabello largo hasta los hombros. Estaba vestido a la inglesa, como los jóvenes de la aristocracia criolla, con corbata blanca y una casaca demasiado gruesa para el clima, y la gardenia de los románticos en el ojal. Vestido así, en una noche libertina de 1810,
Una puta galante lo había confundido con un pederasta griego en un burdel de Londres. Lo más memorable de él, para bien o para mal, eran los ojos alucinados y el habla inagotable y agotadora con una voz crispada de pájaro de rapiña. Lo más extraño era que mantenía la vista baja y atrapaba la atención de sus comensales sin mirarlos de frente. Hablaba con la cadencia y la dicción de las Islas Canarias y con las formas cultas del dialecto de Madrid, alternado aquel día con un inglés primario pero comprensible, en honor de dos invitados que no entendían el castellano. Durante el almuerzo no le prestó atención a nadie más que a sus propios fantasmas. Habló sin reposo, con un estilo docto y declamatorio, soltando sentencias proféticas, todavía sin cocinar, muchas de las cuales estarían en una proclama épica publicada días después en un periódico de Kingston, y que la historia había de consagrar como la Carta de Jamaica. No son los españoles, sino nuestra propia desunión lo que nos ha llevado de nuevo a la esclavitud, dijo, hablando de la grandeza de los recursos y los talentos de América. Repitió varias veces: somos un pequeño género humano. De regreso a casa, su padre le preguntó a Miranda cómo era el conspirador que tanto inquietaba a los agentes españoles de la isla, y ella lo redujo a una frase: He feels bees Bonaparte. Días después, él recibió un mensaje insólito, con instrucciones minuciosas para que fuera a encontrarse con ella el sábado siguiente a las 9 de la noche, solo y de a pie, en un lugar deshabitado. Aquel desafío no ponía en riesgo solo su vida, sino la suerte de las Américas, pues él era entonces la última reserva de una insurrección liquidada. Después de 5 años de una independencia azarosa, España acababa de conquistar los territorios del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, que no resistieron la embestida feroz del general Pablo Morillo, llamado el Pacificador. El mando supremo de los patriotas había sido eliminado con la fórmula simple de ahorcar a todo el que supiera leer y escribir. De la generación de criollos ilustrados se sembraron la semilla de la independencia desde México hasta Río de la Plata. Él era el más convencido, el más tenaz, el más clarividente y el que mejor conciliaba el ingenio de la política con la intuición de la guerra. Y con José Palacios. Vivía en una casa alquilada de 2 habitaciones, con sus ayudantes militares, con 2 antiguos esclavos adolescentes que seguían sirviéndoles después de ser. Era no solo un riesgo inútil, sino una insensatez histórica. Pero con todo lo que él apreciaba su vida y su causa, cualquier cosa le parecía menos tentadora que el enigma de una mujer hermosa. Miranda lo esperó a caballo en el lugar previsto, también sola, y lo condujo en ancas por un sendero invisible. Había amenazas de lluvia con relámpagos y truenos remotos en el mar. Una partida de perros oscuros se enredaban en las patas del caballo, latiendo en las tinieblas, pero ella los mantenía a raya con los arrullos tiernos que iba murmurando en inglés. Pasaron muy cerca el ingenio azucarero donde Sir London Lindsay escribía los recuerdos que nadie más que él había de recordar. Vadearon un arroyo de piedras y penetraron del otro lado de un bosque de pinos, al fondo del cual había una ermita abandonada. Allí desmontaron y ella lo condujo de la mano a través del oratorio, oscuro hasta la sacristía en ruinas, apenas alumbrada por una antorcha clavada en el muro, y sin más muebles que 2 troncos esculpidos a golpe de hacha. Solo entonces se vieron las caras. Él iba en mangas de camisa y con el cabello amarrado en la nuca con una cinta como una cola de caballo, y Miranda lo encontró más juvenil y atractivo que en el almuerzo. Él no tomó ninguna iniciativa, pues su método de seducción no obedecía a ninguna pauta, sino que cada caso era distinto, y sobre todo el primer paso. En los preámbulos del amor, ningún error es corregible, había dicho. En esta ocasión debió ir convencido de que todos los obstáculos estaban sorteados de antemano, puesto que la decisión había sido de ella. Se equivocó. Además de su belleza, Miranda tenía una dignidad difícil de eludir. Así que transcurrió un buen tiempo
antes de que él comprendiera que también esa vez debía tomar la iniciativa. Ella lo había invitado a sentarse, y lo hicieron igual que habían de hacerlo en Onda 15 años después, el uno frente del otro, en los troncos tallados, y tan cerca que casi se tocaban las rodillas. Él la tomó de las manos, la trajo hacia sí y trató de besarla. Ella lo dejó acercarse hasta sentir el calor de su aliento, y apartó la cara. Todo se hará a su tiempo, dijo. La misma frase puso término a las retiradas tentativas que él emprendió después. A la medianoche, cuando la lluvia empezó a filtrarse por las troneras del techo, seguían sentados el uno frente al otro, cogidos de las manos, mientras él recitaba un poema suyo que por aquellos días estaba componiendo en la memoria. Eran octavas reales bien medidas y bien rimadas, en las cuales se mezclaban requiebros de amor y fanfarrias de guerra. Ella se conmovió y citó 3 nombres tratando de adivinar el del autor. «Es un militar», dijo él. «¿Militar de guerra o militar de salón?», preguntó ella. «De ambas cosas», dijo él. «El más grande y solitario que ha existido jamás». Ella recordó lo que había dicho su padre después del almuerzo del señor Hislop. «Solo puede ser Bonaparte», dijo. «Casi», dijo el general. «Pero la diferencia moral es enorme, porque el autor del poema no permitió que lo coronaran». Con el paso de los años, a medida que le llegaran nuevas noticias suyas, ella había de preguntarse cada vez con más asombro si él había sido consciente de que aquella travesura de su ingenio era la prefiguración de su propia vida. Pero esa noche no lo sospechó siquiera. Pendiente del compromiso casi imposible de retenerlo sin resentirlo, y sin capitular ante sus asaltos, más apremiante a medida que se acercaba el alba. Llegó hasta permitir algunos besos casuales, pero nada más. «Todo se haría a su tiempo», le decía. «A las 3 de la tarde me voy para siempre en el paquete de Haití», dijo él. Ella le desbarató la astucia con una risa encantadora. «En primer término, el paquete no sale hasta el viernes», dijo. «Y además, el pastel que usted encargó ayer a la señora Turner tiene que llevarlo esta noche a su cena con la mujer que más me odia en este mundo». La mujer que más la odiaba en ese mundo se llamaba Julia Jovier, una dominicana hermosa y rica, también desterrada de Jamaica, en cuya casa, según decían, él se había quedado a dormir más de una vez. Esa noche iban a celebrar solos el cumpleaños de ella. «Está usted mejor informada que mis espiones», dijo él. «¿Y por qué no pensar más bien que soy una de sus espionas?», dijo ella. Él no lo entendió hasta las 6 de la mañana, cuando volvió a su casa y encontró a su amigo Félix Amestoy, muerto y desangrado en la hamaca donde él hubiera estado de no haber sido por la falta cita de amor. Lo había vencido el sueño mientras esperaba que él volviera para darle un mensaje urgente, y uno de los sirvientes manumisos, pagado por los españoles, lo mató de 11 puñaladas creyendo que era él. Miranda había conocido los planes del atentado y no se le ocurrió nada más discreto para impedirlo. Él intentó agradecérselo en persona, pero ella no respondió a sus recados. Antes de irse para Puerto Príncipe, en una goleta corsaria, le mandó con José Palacios el precioso relicario que había heredado de su madre, acompañado de un billete con una sola línea sin firma: «Estoy condenado a un destino de teatro». Miranda no volvió ni pudo entender jamás aquella frase hermética del joven guerrero que en los años siguientes volvió a su tierra con la ayuda del presidente de la República Libre de Haití, el general Alexander Pétion. Cruzó los Andes con una montonera de llaneros descalzos. Derrotó a las armas realistas en el puente de Boyacá y liberó por segunda vez y para siempre a la Nueva Granada, luego a Venezuela, su tierra natal, y por fin a los abruptos territorios del sur hasta los límites con el imperio del Brasil. Ella siguió sus trazas, sobre todo por los relatos de viajeros que no se cansaban de contar sus hazañas. Resuelta la independencia de las antiguas colonias españolas,
Miranda se casó con un agrimensor inglés que cambió de oficio y se radicó en la Nueva Granada para implantar en el Valle de Honda las cepas de caña de azúcar de Jamaica. Allí estaba el día anterior, cuando oyó decir que su viejo conocido, el proscrito de Kingston, andaba a solo 3 leguas de su casa. Pero llegó a las minas cuando el general había emprendido ya el regreso a Honda y tuvo que cabalgar media jornada más para alcanzarlo. No lo hubiera reconocido en la calle sin las patillas ni el bigote juvenil, y con el cabello blanco y escaso, y con aquel aspecto de desorden final que le causó la impresión sobrecogedora de estar hablando con un muerto. Miranda llevaba el propósito de quitarse el velo para hablar con él, una vez sorteado el riesgo de ser reconocida en la calle, pero se le impidió el honor de que también él descubriera en su cara los estragos del tiempo. Apenas terminados los formalismos iniciales, ella fue directo a sus asuntos. «Vengo a suplicarte un favor». «Soy todo suyo», dijo él. «El padre de mis 5 hijos cumple una larga condena por haber matado a un hombre», dijo ella. «¿Con honor?» «En duelo franco», dijo ella, y explicó enseguida: «Por celos». «Infundados, por supuesto», dijo él. «Fundados», dijo ella. Pero ahora todo pertenecía al pasado, él incluso, y lo único que ella le pedía por caridad era que interpusiera su poder para ponerle término al cautiverio de su esposo. Él no acertó a decir nada más que la verdad. «Estoy enfermo y desvalido, como usted puede ver, pero no hay nada en este mundo que no sea capaz de hacer por usted».